¿Qué pasó en el mes de noviembre? El principal hecho fue el resultado del balotaje. Tuvimos elecciones presidenciales donde el candidato Javier Milei se impuso con un 55,65% de los votos frente al candidato oficialista Sergio Massa. Estos resultados de las elecciones no era el esperado por ninguna de las consultoras, lo cual generó muchísimo revuelo, ni bien se dio a conocer. Dada que los lineamientos que dio Javier Milei frente al gobierno que quiere llevar adelante habla de desregulación y de llevar los dólares a un valor de mercado, lo que ocurrió de corto plazo fue que tuvimos un dólar en torno a los 1050, 1100 pesos durante los primeros días luego de las elecciones cuando tuvimos mercado. Recordemos que el lunes fue feriado, el martes recién empezamos a operar en el mercado bursátil y luego cuando dio un par de entrevistas se empezó a dejar de lado un poco este calendario de hacer desaparecer el Banco Central, de una dolarización, porque no están dadas las condiciones económicas para aplicar eso ni bien asuma su cargo. Desde el lado monetario, el Banco Central empezó o terminó con este esquema donde había congelado el tipo de cambio a 350 pesos y arrancó nuevamente con un crawling peg, que es devaluar un poquito todos los días. Terminamos el mes de noviembre con un dólar a 360,50, lo cual representa una devaluación del 3% en esos últimos 14-13 días desde que tuvimos los resultados de las elecciones hasta que terminó el mes. Ahora, también se aplicó una modalidad donde se permitió a los exportadores liquidar el 50% de sus cosechas, si se quieren, o lo que son exportadores de productos ya fabricados a través del mercado de capitales. Esto produjo un ingreso de flujos de dólares al país a través del mercado de capitales, llevando ese dólar que teníamos como cable a 1100 o 1050 pesos hasta tocar los 800 pesos. O sea, una caída prácticamente del tipo de cambio de un 20% en el transcurso de 2 semanas. Eso tranquilizó mucho los tipos de cambio en el mediano plazo y de corto llegamos a ver, como les decía, un dólar casi a 800 pesos, acompañando también lo que es el valor del dólar MEP. Recordemos que el valor del dólar se rige por la oferta y la demanda, tanto el MEP como el cable. El cable puntualmente implica que el ingreso de capitales o el flujo de fondos que viene del exterior produce la baja de este tipo de cambio, y cuando ocurre el fenómeno inverso, que es la mayoría del tiempo que la gente quiere sacar la plata del país, se produce la suba del dólar cable. Siempre ese equilibrio entre el dinero que ingresa y el dinero que sale altera directamente el valor del dólar cable por este hecho de permitir liquidar fuertemente a las exportaciones por este mercado a un tipo de cambio muchísimo más alto que los 350 o 360 pesos que está el dólar oficial. Todo el mundo salió y empezó a aprovechar. Adicionalmente, los que les tocaba liquidar por el mercado oficial a 350 pesos, el Estado, el Banco Central, le permitió justamente a las exportadoras colocar estos pesos, siempre cobran pesos, en un instrumento nuevo, que bueno, ya se había generado hace 2 semanas aproximadamente, pero ahora se dio a conocer y se dio la dinámica donde todo el mundo empezó a posicionarse, todos los privados, exportadores, importadores, que son los únicos que tienen acceso a estos instrumentos, se colocó en LEDIV. Las LEDIV son unas letras también del Banco Central, pero garantizadas por tipo de cambio. Recordemos que las LELIQ lo que nos aseguran es una tasa en pesos, las LEDIV nos aseguran una protección cambiaria. ¿Por qué? ¿Y por qué se colocaron todos ahí? Porque bueno, primero había interés, obviamente, de todos los exportadores de no quedarse en pesos frente a una inminente devaluación que probablemente la tengamos de acá hacia fin de año o los primeros días del mes de enero. Tenían el doble incentivo de primero importar a tipo de cambio del dólar cable y después que lo que le ingresaba a tipo de cambio oficial lo podían colocar en este instrumento, y hubo un gran revuelo en el mercado de capitales. Habiendo terminado este sistema de exportación del 50-50, 50 al oficial y 50% al dólar cable, en tan solo un día el dólar MEP pasó de 850 a 943 pesos. O sea, se acomodó todas las distorsiones que teníamos anteriormente, pero bueno, eso fue el 1 de diciembre. Entonces, el análisis que tengo hecho acá es hasta el 30 de noviembre, así que ahí lo que vimos fue que el valor del dólar MEP empezó a 859,72 a principio de mes y terminó a 846,24, es decir, el dólar MEP bajó un 1,56%, y el dólar cable, que era el que estaba intervenido también más fuertemente, bajó de 839,32 a 826,61, también un 1,27% de caída. Nuevamente, como les dije, terminó este esquema, al día siguiente el dólar saltó a 931 pesos.
En relación a los rendimientos de los fondos comunes de inversión, que siempre los analizo en todos los meses, y acá justamente el motivo también por el que nunca se le recomienda a los clientes posicionarse de corto plazo en un plazo fijo, salvo que esté haciendo algo muy puntual como un arbitraje de tasas, pero a largo plazo o a mediano plazo incluso no sirve para proteger el capital. La tasa del plazo fijo hoy se encuentra en un 133%. Si hubieran colocado ese capital por 30 días, desde el 1 de noviembre hasta el 30, hubieran tenido una ganancia del 10,93% en pesos acumulado anualmente. Es decir, si desde el 1 de enero hasta el día de hoy ustedes vienen haciendo un plazo fijo y renovándolo todos los meses, la ganancia que hubieran tenido en pesos sería del 129,20%. Ahora, la inflación, que todavía no la tenemos, no tenemos el dato concreto de la inflación del mes de noviembre, pero se espera que esté entre un 10 y un 12%, porque tuvimos, si se quiere, un rezago en el mes de octubre. Justo cuando hicieron la medición dio un 8% de inflación para octubre, así que generalmente luego de esto se espera una más alta para el mes siguiente. Así que con un ajuste promedio del 10%, según la última inflación interanual acumulada, en torno al 142%, nos da que este año ya tendríamos una inflación del 158%. Ahora, nuevamente, el plazo fijo rindió 129%, 158% de inflación en los primeros 11 meses del año. Claramente perdimos 20 puntos por debajo de la inflación. Los fondos de money market, que sirven para las colocaciones de más corto plazo, para sacar un poquito más de dinero extra antes de pagar la tarjeta de crédito o antes de salir a pagar el alquiler, rindieron un 9,36% en el mes, un 107,43% en términos acumulados en el año, en los primeros 11 meses. Nuevamente no se espera que este tipo de fondos supere a la inflación, pero sí sirve para la administración de capital de muy corto plazo que no podemos inmovilizar por 30 días. Los fondos de tasa Badlar, que son similares a los plazos fijos, rindieron 12%, en contracara a lo que había pasado el mes pasado, que había rendido menos, pero ya la acumulada en los primeros 12 meses, en los primeros 11 meses del año también quedó en un 121%, y el que debería igualar a la inflación, que había tenido un muy buen rendimiento el mes pasado, que habían sido los fondos SER, que rindió creo que en torno al 14% el mes anterior. Bueno, este mes rindieron 10,14%, dejando la acumulada para los primeros meses del año, el rendimiento de este fondo común de inversión que me debería proteger frente a la inflación, en un 152,37%. O sea, básicamente ningún instrumento de renta fija en pesos llegó a compensar la inflación que vamos a tener. Si se ubica en 158 o un poquitito más, todos quedaron absolutamente por debajo. El dólar MEP, por su lado, si tomamos el valor del dólar MEP hasta el último día antes que se intervino, o que salió esta normativa que le favorecía la importación a otro tipo de cambio, pasó de lo que teníamos a principio de año, que estaba en 325 si no me equivoco. Bueno, no lo tengo por acá, pero creo que el año empezamos en 325 el valor del dólar MEP, llegamos a 846 a este tipo de cambio del último día del 30 de noviembre, eso da una ganancia del 159%, o sea, casi igual que lo que tuvimos de inflación. Y si tomamos el dólar del día después, el dólar del 1 de diciembre, que fue de 931, eso ya da una ganancia del 185%. O sea, el que compró dólar a principio de año lo tuvo hasta el día de hoy, le ganó a cualquier otra alternativa de inversión en pesos en activos de renta fija. Sin hablar obviamente de los bonos por el riesgo en el que uno estaría incurriendo. Ahora, si estos dólares, nuevamente, como decimos siempre, nadie en su sano juicio tiene dólares parados porque van perdiendo valor todos los meses y todos los años frente a la inflación norteamericana. Si lo hubiera invertido en una obligación negociable, un bono de alguna empresa local, en renta fija en dólares, pero de empresas privadas y no del soberano, para reducir el nivel de riesgo que asumimos, hubieran rendido en torno a un 199%, o sea, un 8% anual, proporcional por 11 meses, nos hubiera dado una ganancia de haber comprado dólares e invertido en este tipo de instrumentos de un 199%. Esto también es comparable, por ejemplo, con lo que rindió el mercado de capitales. Acá no lo tengo justo en pesos, pero bueno, lo vamos a analizar ahora a continuación en dólares. Así que estos fueron los rendimientos para quienes por X motivo hayan tenido que estar en pesos y no hayan decidido dolarizarse porque pensaban que la tasa del plazo fijo era más atractiva. Bueno, no lo fue, terminaron perdiendo durante todo el año. Finalmente, los CDR, los instrumentos que representan acciones de empresas que cotizan en el exterior y se pueden invertir desde el mercado local, acciones de Apple, Facebook, Microsoft, Google, todas esas empresas se pueden comprar tanto del mercado local. Tuvieron justamente este castigo, si se quiere, por el tipo de cambio, como cayó fuertemente el valor del dólar MEP, el rendimiento que tuvieron en pesos también se vio reducido. Por eso lo analizamos siempre en dólares. Si vamos a invertir en un activo dolarizado, siempre se lo digo a los clientes en cualquier tipo de cartera dolarizada, vean cómo realmente se comportó, pero medido en dólares. En estos primeros 11 meses del año, el ETF del S&P 500, el que replica el comportamiento de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que se puede comprar con $22 apenas,
y ya comprando este instrumento tienen una cartera diversificada entre 500 empresas de distintos sectores e industrias, viene rindiendo un 19,34% en dólares en tan solo un año. Comparado con lo que rinde una ON, obviamente el riesgo es mucho mayor en la renta variable, pero tuvimos más del doble de rendimiento. El otro ETF que también se utiliza mucho es el QQQ, que es un ETF que replica a las 100 empresas, pero más vinculadas al sector tecnológico, y ese rindió un 46,02%. Yo por mi parte tengo armado una cartera especial con un ETF y unos 9 activos que se llama cartera tecnológica. La cartera tecnológica 2023 tuvo un rendimiento del 57,28%, superando obviamente a los otros dos índices. Esta cartera es libre, la pueden buscar en Google, ponen cartera tecnológica 2023, WSM Inversiones, y les va a aparecer todos los activos que componen la cartera. Es el ETF del SPY y 9 empresas más. Y esta cartera también les adelanto que ahora ya en el mes de diciembre va a sufrir una modificación. Ya va a salir la cartera 2024, así que estén atentos para cuando las comparta. Ese es el resumen del mes de noviembre. Lo que quiero acá destacar es que en este mismo periodo de tiempo, en estos primeros 11 meses, muchas personas decidieron invertir obviamente en lo que es la renta variable local argentina, estar en activos en pesos. Algunos tienen determinadas características exportadoras que tienen cierta correlación con lo que ocurra con el tipo de cambio, es decir, entre más se evalúe la moneda, más va a valer también esa acción argentina en pesos. Pero bueno, en estos primeros 11 meses el Merval subió un 50,78% en dólares. Esa es la ganancia de la persona que el 1 de enero se posicionó en algún fondo común de inversión que replique al índice del mercado Merval. Hubiera ganado un 50,78% en dólares. Mi apreciación personal, mi recomendación hacia los clientes: yo estoy mucho más tranquilo con mi cartera y las carteras que asesoro estando parado en activos del exterior. De hecho, incluso ganamos más con un 58% en activos del exterior que hoy en día posicionados en el mercado local. Y yo duermo más tranquilo sabiendo que tengo en mi cartera a Apple, que tengo en mi cartera a Google, que tengo a Microsoft, que tengo a Visa, que tengo un ETF que replica 500 empresas del sector, de los más diversos sectores en Estados Unidos, porque en 500 empresas vamos a tener muchas industrias distintas en el medio. Duermo mucho más tranquilo con una cartera posicionada en uno de estos activos, que me da cobertura frente al tipo de cambio, que tengo empresas fuera del riesgo argentino, que siempre es atractivo también diversificar un poco la cartera de inversiones. De si yo trabajo y vivo e invierto acá en Argentina, está bueno también invertir en activos más vinculados al exterior por cualquier cosa rara que generalmente pasa y pueda llegar a pasar acá en Argentina. Así que incluso en este escenario rindió más estar posicionado en el exterior hasta ahora. Veremos cuál es la dinámica 2024 que estar posicionado en activos en pesos, y ni hablar del nivel de riesgo. No es lo mismo tener una empresa acá local, Banco Galicia, Banco Macro, Francés, Central Puerto, Telecom, cualquier empresa local que se les ocurra. No es lo mismo esa empresa que tener las empresas líderes en Estados Unidos para lo que es la conformación de la cartera, si están hablando de invertir a largo plazo y si obviamente quieren tranquilidad y poder dormir sin andar pensando con qué tipo de cambio nos vamos a levantar mañana y si va a haber una devaluación o no, que me va a pegar directo en cualquier tipo de cartera de inversión en moneda local, porque no tenés cobertura de tipo de cambio. Así que bueno, analícenlo, piénsenlo. Queda un último mes hasta que termina el año, el mes de diciembre. Probablemente veamos un montón de cosas raras, devaluaciones, suba de los tipos de cambio, MEP, MEP Cable. Van a empezar a hablar también, o van a terminar de definir todos los ministros que van a formar parte del gobierno local. Y bueno, analizaremos también cuál será lo que más convenga para el 2024 en relación a lo que es renta fija, en relación a lo que es renta variable. Midan sus propias carteras en lo que decidieron invertir desde el principio de año hasta ahora y vean si realmente fueron las decisiones más acertadas, porque en términos nominales ustedes siempre van a ver que van a tener más pesos en su cuenta y que ganaron plata. Ahora mídanlo en dólares y vean si realmente fue más eficiente su administración personal de su cartera, o si simplemente habiendo comprado un ETF hubiera obtenido un rendimiento, cobertura cambiaria, y además no hubiera tenido que dedicarle 1, 2, 3 las horas por día que le dedican a administrar una cartera de renta variable, por ejemplo, en pesos, o cualquier cartera de administración activa dentro de lo que es el mercado local. Evalúen eso y vean si realmente les hizo la diferencia, y bueno, piensen de ahí en adelante qué es lo que van a hacer para el año que viene.